Nos parece que no solo las enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, están volviendo en mayor proporción de amenaza por la falta de vacunación, sino enfermedades como sífilis. Y acá nos la viene a presentar Amanda. Alma, ¿qué pasa que vuelven enfermedades tan viejas? ¿Cómo estás, Jorge? Es una preocupación mundial, no solamente es la falta de acceso a las vacunas en términos de lo oneroso que resulta, las políticas públicas que se pueden desarrollar, sino lo más importante es la batalla cultural que dan los sectores más conservadores, que también tiene una interseccionalidad con los sectores antivacunas. De hecho, hace pocas semanas asistimos en el Congreso de la Nación a un seminario vinculado con intentar desmoralizar la aplicación de vacunas y sobre todo, bueno, generar un pensamiento asimilable al terraplanismo, podríamos decir, donde ponen en cuestión la efectividad de las vacunas. Y ahí justamente también en esa batalla cultural está la demonización de las infecciones de transmisión sexual, las ITS, y el uso del preservativo, esta oleada conservadora que ya en el 2024 varias periodistas importantes de la Argentina vinieron marcando en el análisis de la influencia que va teniendo en el discurso público, el discurso más conservador, bueno, la demonización también de los métodos anticonceptivos de barrera y la falta de compra y de adquisición, la falta de acceso en muchos sectores, hacen que estas enfermedades que podrían estar erradicadas a esta altura de los tiempos se presenten con más fuerza, ¿no? Y hay un incremento, una curva ascendente que, algo muy importante que tiene la Argentina, que es la vigilancia epidemiológica que hacen los ministerios de salud de la Nación junto con el COFESA, esta organización que tiene que ver con la articulación de todos los ministerios de salud del país, advierten ya un incremento significativo, más del 20% de incremento con contagios, personas que tienen la sífilis. Sífilis, que es una enfermedad que, si bien no es mortal, puede derivar, si no se trata, en condiciones de muchas dificultades de la salud, ¿no? Problemas de ceguera, problemas que tienen que ver también con la sangre, problemas que tienen que ver con la motricidad, con lo cognitivo. Así que el sistema de salud argentino, pero el sistema mundial de salud también advierte sobre esto porque, bueno, tiene que ver con esta discusión cultural tan fuerte que se da en los medios de comunicación y en las redes sociales. Estuve consultando para traer un poco de información a los profesionales de la Argentina que están denunciando esta situación de un incremento importante de la masificación, digamos, del crecimiento de infecciones de transmisión sexual. En Argentina se modificó la ley hace poco tiempo y las incluye como tratamientos obligatorios del Estado, porque, bueno, fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre. Unos meses atrás fue también el Día Mundial del Preservativo como método anticonceptivo que mejor limita esta transmisión masiva de estas enfermedades, de estas infecciones. Consultamos con los que saben, con Leandro Can, que él es el presidente de la Fundación Huésped en Argentina. Tienen informes anuales que hacen sobre esto y, si te parece, compartimos un poco el video. Dale. En Argentina, desde hace varios años, vemos como sostenidamente cada año crecen los casos de sífilis. Para ponerlo en dimensión, cada año se detectan alrededor de 6.500 nuevos casos de VIH y cerca de 40.000 de sífilis, es decir, más de 5 casos nuevos de sífilis detectados por cada caso de VIH. Esto se explica por diversos factores. En primer lugar, el VIH, siempre decimos, es la infección de transmisión sexual famosa. Las otras son más desconocidas. La sífilis tiene una fácil detección porque los test rápidos que usamos para VIH en general son test dúo que también detectan sífilis, a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual que también sabemos que están creciendo pero que son de más difícil diagnóstico, como la clamidia, la gonorrea. La baja en el uso de preservativos es un motivo de preocupación que se suma a la escasez de distribución de preservativos, de compra y distribución de preservativos por parte del Ministerio de Salud de la Nación en los últimos años. Gonorrea también. Son palabras que recuerdo de, De otro de otro tiempo. tiempo, ¿no? Bueno, sí, porque fue muy importante el descubrimiento de la penicilina en su momento, que a este tipo de infecciones bacteriológicas las combatió con mucho éxito y cambió radicalmente la historia de la medicina y también de la salud pública, porque este tipo de infecciones es importante ponerlas sobre la mesa, son muy fáciles de detectar, los síntomas en la etapa inicial del contagio son fáciles de conocer
y la salud pública está preparada, la penicilina es barata, también hay una parte de la producción que se hace en los laboratorios nacionales, es de acceso fácil, podríamos decir, pero está tan construido un discurso en contra del acceso a la salud, en contra también o desvalorizando el impacto que puede tener las infecciones de transmisión sexual y también, bueno, el impacto de redes sociales. Hay un informe muy interesante que circuló sobre la cantidad de jóvenes que usan preservativo. Ahora te voy a mostrar unas placas que también te traje para que podamos conocer un poco los datos estadísticos, lo que decía Leandro Kahn, que es el director de la Fundación Huésped, pero también otros datos que tienen que ver con el uso del preservativo, que es el único método de barrera, y también algo importante, el cambio generacional. La nueva generación es un poco más aprensiva a los cuidados personales y también al cuidado de la salud es desaprensiva. Sí, desaprensiva, con ellos mismos. Con ellos mismos, y bueno, y esta idea también de atomización social que hay un poco se muestra en el sistema de salud y en la realidad de los jóvenes. Bueno, este es un informe, como decíamos, del Boletín Epidemiológico Nacional. Esto es construcción de datos de todo el país a partir de los ministerios de salud de las provincias. Se estimó que en las 44 primeras semanas del 2025... O sea, 10 meses de los 12. Exacto. Hasta octubre. Hasta octubre, que fue cuando se publicó en los primeros días de noviembre este informe. Esta es la cantidad de casos. Casi 37.000 casos detectados, cuando durante todo el periodo del 2024 habían sido 39.000. Creen que va a ser mucho más grande, en definitiva, con los meses que quedan, también la detección de casos. Y un poco o sea, perdóname, 20% más que el año pasado y 65% más que hace 5 años. Exacto, se va disparando esta tasa. El Boletín Epidemiológico Nacional, respecto a el avance de la sífilis y de las infecciones de transmisión sexual, se viene trabajando desde el año 94, cuando se sancionó la primera ley de prevención y de respuesta al VIH, ley que se modificó hace 2 años, que incluyó justamente las infecciones de transmisión sexual como otro de los capítulos específicos de la ley que debe ejecutar el presupuesto Entonces, nacional. la cuestión es que se usa menos el preservativo. Sí, la placa que sigue tiene esa respuesta justamente porque plantea que la población joven es la que más afectada está. Y esta consulta que se hizo en el año 2024, una de las organizaciones que aporta también como sociedad civil al COFESA, advirtió en un relevamiento que hizo en jóvenes de 17 y 19 años el uso del preservativo y da cuenta que solo el 17% utiliza de manera regular el preservativo en relaciones sexuales, pero también dieron cuenta de... Solo 1 de cada 5 jóvenes usa preservativo. Muy poquito. Cuando la generación anterior, los padres de esos jóvenes, que fueron quienes convivieron con el inicio de la epidemia del SIDA, fuimos sujetos directo de las campañas de prevención y de utilización, ¿no? La incorporación. Sí, la regalación, el hecho de que se regalaba, que se lo colocaba en cualquier lado. El acceso gratuito público a las campañas. O sea, el miedo al SIDA hacía que el preservativo fuera utilizado. Hay una pérdida del miedo al SIDA. Porque el VIH tiene tratamientos, ¿no? Hoy la PrEP, que es uno de los sistemas de prevención para el desarrollo del VIH en relaciones sin preservativo, está muy masificado, aunque bueno, en el próximo presupuesto está desfinanciado, ¿no? Y eso también es una preocupación que otro día, si querés, te cuento más específicamente las políticas vinculadas a salud. Pero bueno, es una realidad importante. Y otro dato también que es importante, que no lo registré acá, pero sí lo quería compartir, tiene que ver con la sífilis congénita, que es la que se transmite en el proceso del embarazo, porque también las mujeres jóvenes en edad fértil hoy son un sujeto muy referente, muy iba a preguntarte, relevante. o sea, ¿cuál es el método de control de natalidad, dado que la natalidad baja y no usan preservativos, ¿no? Bueno, es que también tiene que ver mucho con otras prácticas y también tiene que ver con esto, ¿no? Con la discusión en torno a cómo se trabaja las relaciones íntimas entre las juventudes. Los datos del VIH que están vinculados, porque como decía Leandro Kahn, es la infección de transmisión sexual más famosa del mundo. Además, casos famosos de escritores, de poetas, de guerreros, de actores, o sea, y todo te transmite esa melancolía del siglo XVII, XVIII, de morir de sífilis, ¿no? Sí, también, en ese... Bueno, lo que pasa es que justamente lo que decís, al principio te comentaba que la penicilina había cambiado radicalmente
La medicina principalmente este tipo de... Podríamos decir que cada avance de la medicina que elimina o reduce el riesgo de una enfermedad hace a la gente más desaprensiva en el cuidado de no contagiarse. Puede Como ser, por es una ejemplo buena... ahora con el sarampión y las personas de las antivacunas o la poliomielitis, enfermedades que se habían erradicado, hay una desaprensión respecto a mantener el cuidado que finalmente termina generando que vuelvan a aparecer, ¿no? Son Es un problema esa cultural. también construcción de sujetos más atomizados, ¿no? Ensimismados en sus propios problemas, en sus propias realidades, sin entender la conexión que hay de la Bueno, y relación de ellos social. mismos, porque finalmente terminan siendo Por afectados, ¿no? supuesto. Y el Amanda, acceso a la salud, que también es complejo. Tengo un pedacito más dale. de Leandro Kahn, que habla sobre algo importante que se discute a partir de hoy, el presupuesto 2026. A ver. En el proyecto de ley de presupuesto 2026 encontramos un crecimiento en la cantidad de preservativos a comprar comparados con 2023 y 2024, que fue cero, pero todavía casi la mitad de lo previsto en el presupuesto 2023. Además, el desfinanciamiento y la despriorización de la Ley de Educación Sexual Integral es otro tema que contribuye de alguna manera a este crecimiento, así como la inexistencia de campañas de prevención en todos los ámbitos. Sí, o sea, estamos viendo un problema cultural, un problema también de gobierno, ¿no? De cualquier forma es cierto que el sífilis venía creciendo desde hace 5 años, ¿no? Sí, claro, sí, sin duda. El gobierno no contribuye a ser parte de la solución y el problema lo trasciende. Una de las razones es la distribución de preservativos y políticas de acceso a la salud. Lo que advierten las organizaciones justamente es que el programa número 22 dentro del presupuesto, para quien quiera buscarlo en detalle, que ya está publicado seguramente cuando esté el dictamen en la página del Congreso de la Nación, ahí se ve una disminución de los recursos para la compra solamente de preservativos y lo que te decía, la eliminación de la compra del PrEP, que es el medicamento que se utiliza hoy para evitar justamente la propagación del VIH en contextos donde toda esta discusión aparece fuertemente. Amanda, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. La seguimos. Vamos al comercial, corte comercial. Modo Fontevecchia. La